Muy buenas tardes, profesor Ureña. Muy buenas tardes a todos. Eh, Ahorita mismo son las 5:43 p.m. hora de Polonia. Estamos próximo a lo que sería el 27 de enero. Trataré de subir este video, si usted está de acuerdo, profesor Ureña, a las 12 p.m., o sea, a las 12 p.m. de hora de Polonia, para conmemorar lo que sería el aniversario del campo de exterminio, para mí es la palabra correcta, de Auschwitz, y los más de 20 campos más que había en el país de Polonia. En mi experiencia como viajero, tuve la oportunidad de conocer tanto a sobrevivientes como a nietos de estos, de los campos de exterminio, y una de las cosas que me encargaron fue: recordemos siempre esto para que nunca más vuelva a suceder. La vida me llevó a Polonia, a Varsovia primeramente, posterior a mismo Cracovia, y pude ver con mis propios ojos lo que fueron los campos de exterminio de Auschwitz. Son lugares donde los constructores lo idearon para la tortura primeramente, y segundo, que va de la mano para acabar y exterminar a todos los que estuvieran en contra del régimen nazi, primeramente el pueblo judío. También sabemos que muchos polacos enemigos del Tercer Reich, al igual que gitanos, rusos y muchísimas personas más, fueron víctimas de estos campos de exterminio. Y muchas veces nosotros pensamos que solamente no estaban ahí y los llevaban a la cámara de gas tranquilamente y fallecían allí, eran asesinados. Pero no, el lugar en sí fue diseñado para matar a las personas. Desde que tú llegabas con una ropa no adecuada, caminar una larga distancia hasta las mismas barracas en sí, en el invierno, ya era algo totalmente atroz. Y estas barracas no tenían sistema de desagüe, no tenía ningún tipo de cuidado, así que todas las aguas servidas, todo quedaba en los pisos de abajo. Si llegabas esa noche cansado del trabajo de esclavo y no podías subir a una de las literas superiores, ya estabas condenado a morir esa noche. Así que era muerte lo que se vivía en ese lugar, en todas partes: muerte, crueldad y lágrimas. Profesor Ureña, una vez más, gracias por compartir con nosotros. También cabe mencionar, pues, que la primera obra literaria que idealiza un holocausto, que conocemos nosotros en esta era moderna, se debe al mismo autor, Martín Lutero, en el libro Los judíos y sus mentiras. Él sugiere que estos deben ser puestos en granjas, sus sinagogas deben ser destruidas, y el pueblo alemán sería culpable de su no destrucción. En términos generales, el holocausto y la literatura, ¿qué nos puede compartir, profesor Ureña? Gracias, Rancés. Buenas tardes. Muy bien. Hoy hablaremos sobre el holocausto, pero hablar holocausto involucra mucho literatura, historia, política, religión, como acabas de mencionar, pero vamos a centrarnos primero en los escritores. Hay millardos de literatura. Una de las... de lo que ha hecho que el holocausto en sí sea conocido es por lo que se ha escrito. Hay dos corrientes: los que estuvieron en un campo de concentración, por ejemplo, en este caso en Auschwitz, y los que no estuvieron por escribir. Entonces, hablamos de holocausto, hablamos de Auschwitz, inmediatamente tenemos que relacionar la palabra Hitler. O sea, esto es un trinomio, no podemos separar esto: holocausto, Auschwitz, Hitler. O sea, que esto está combinado y hay millardos, diría millardos de libros, centenares de textos, documentos, diarios que se han escrito, y debemos tener mucho cuidado. Entonces, en este momento hablaré muy general sobre la literatura. ¿Qué se debe leer? ¿Qué no se debe leer? Porque hay demasiado, demasiado. Empecemos, por ejemplo, Auschwitz. Es un campo de concentraciones que todo el mundo se conoce: holocausto.
Segunda Guerra Mundial, aunque se ha hecho como el símbolo del terror, o sea, el símbolo de la maldad, Auschwitz. Eso no tenemos que discutirlo, pero tenemos que conocer que existieron muchos campos de concentración, existieron otros lugares donde las personas morían, eran gaseadas, pero no los conocemos por quizás la publicidad, por un lado, o simplemente no somos estudiosos de literatura del Holocausto y por eso a veces solamente conocemos, por ejemplo, los símbolos más a Ana Frank y a algunos otros diaristas. Pero en términos generales hay muchísima literatura, hay muchísimos autores que han escrito sobre su experiencia en Auschwitz, por en este caso, o en la Segunda Guerra Mundial, o quizás en Ucrania y algunas otras ciudades de Europa del Este. Profesor, al tema de los escritores, ¿nos podría compartir qué escritores estuvieron en Auschwitz? El libro que recomiendo, el autor que vivió esta pesadilla fue el italiano Primo Levi. Este libro se llama La trilogía de Auschwitz. Son 3 libros en uno. Trata de su vida en el campo de concentración de Auschwitz. Por ejemplo, él era un químico, gracias que la química lo salva, porque su padre inclusive era miembro del partido fascista en Italia, y aún así, por ser judío, te llevaba. Entonces, esto es casi al final de la guerra, diríamos, y él entonces llega a Auschwitz. Obviamente los que van a la derecha, estos son la gente un poco más fuerte, más joven, y los que dicen a la izquierda, inmediatamente serás gaseado. Entonces, en Auschwitz había un fenómeno: llegabas, podías durar un día, una semana, un mes, 3 meses máximo, porque ibas a morir quizás de hambre, porque ibas a trabajar como un esclavo y una alimentación pésima. Entonces, recomiendo que se lea alguien que estuvo en un campo de concentración en Auschwitz y que pudo sobrevivir. Fue Primo Levi. Un libro lleno de dolor, de angustia, de ansiedad. Es un libro que lo recomiendo, su lectura es muy amena. Otra persona que estuvo en Auschwitz y Birkenau fue la doctora Olga Lenguier. Este libro se llama Los hornos de Hitler, una obra fácil de comprender. Ella estuvo allí, ella conoció lo que fue eso de... Ella se siente culpable, por ejemplo, cuando sus hijos, llega su esposo que era médico, se separan inmediatamente, a ella la mandan obviamente para el lugar donde están las mujeres. Allá fue algo horrible, y la forma como desapareció su hijo, su esposo. Ella pudo sobrevivir y cuenta en este libro, Los hornos de Hitler, lo que fue estar dentro de eso. Por ejemplo, ahí ella cuenta en su libro que habían, por ejemplo, las chimeneas, los hornos, cuánto se gaseaban por día, el olor a carne podrida, cuando llegaban estos 5, 15, 20, 30 trenes con vagones. O sea, es una historia que es para todo un día hablar. Y el otro autor que estuvo fue que se llama Elie Wiesel. Él estuvo en los campos de concentración, él sobrevive. Este libro también lo recomiendo porque es esa angustia existencial. ¿Dónde está Dios en el medio de este dolor? ¿Por qué no somos nosotros? ¿Por qué tengo que morir? Él ve a morir a su padre en el vagón. O sea, eso fue algo triste. Cuando se separa su padre, cómo él pudo sobrevivir. Después ya él va a París y donde estudia filosofía. Además ganó el premio Nobel de la paz. Ganó premio Nobel con este testimonio de Trilogía de la Noche. Excelente libro. Tenemos entonces Trilogía de Auschwitz, Trilogía de la Noche y Los hornos de Hitler. Son 3 escritores que estuvieron en Auschwitz y que sobrevivieron. Eso es importante, que leas un texto, un documento de alguien que estuvo dentro de Auschwitz en este caso. Así es. Y autores que no estuvieron prisioneros, pero traten de estos temas, profesor, que nos pueda aportar. Hay muchísimo. Por ejemplo, hay un autor que se llama Isaac Singer. Isaac Singer es un judío de Polonia. Él en el 33, ya cuando Hitler llega al poder, ya se hace más fuerte la persecución. Él tiene un libro que se llama El Certificado. El Certificado es la historia
cómo los judíos podían conseguir un certificado que los enviaba para Palestina, pero en Palestina estaba el Imperio Británico que no quería a estos indeseables. Entonces, es toda una historia hacia dónde van. No ha empezado ya empezó más o menos la persecución, pero él logró escapar y tiene otro libro que se llama Sombras sobre el Houston. Es la historia de los judíos que no mueren en Auschwitz y la historia de los judíos que no mueren en la Segunda Guerra Mundial. Pudieron escapar, pero es otra historia. ¿Cómo usted va a llegar de Polonia, de Lituania, de Alemania, de Austria, a Nueva York, a Brasil, a Argentina, un país que tú no conoces? Entonces, esa historia está en este libro de Singer. ¿Cómo poder sobrevivir entonces? Se habla mucho de los muertos, pero ¿qué pasó con los que quedaron vivos? Este autor, Singer, lo recomiendo, muy buen autor. Claro, también existe, por ejemplo, este otro libro de Radka que se llama El dinero de Hitler. En esta obra se cuenta, por ejemplo, la escritora, obviamente, a través de la persona que sobrevive en Auschwitz. Ella tenía 16 años. Se llevan a su padre, a su madre, a su hermana y a su hermano. Obviamente, ella tenía 16 años. Su padre muere, su madre muere, su hermano regresa a Praga. Cuando regresa a su casa, los que están allí, los ex empleados de ellos, le dan una pateadura, lo golpean, lo matan. Ella logra salir ya de Auschwitz como un 27 de enero, va a su casa, encuentra a las personas allí. A ella también la golpean, se tuvo que ir de ese pueblo, se tuvo que ir, después ya quiso regresar, no quería saber ya de vivos, ella no quiere saber de vivos, entonces estudia medicina y se especializa en patología para tratar con muertos, porque de vivos no quería saber nada. Bueno, la historia es cruel, esta chica sobrevive del gaseado, sobrevive de la pateadura que dan en su finca. Ahora está en su apartamento, llegan, acuérdate que ya después en el este llegaron los comunistas, llegó el Ejército Rojo, que esa es otra historia que ahora quizás te hablo algo más. Ahora llega un nuevo sistema comunista, le decían, esta es judía, a ella entonces en su apartamento le quiebran un brazo, le quiebran otro brazo, la violan entre 3 chavales y su hijo, que tiene 4 meses, está en la sala y llora. ¿Qué hacen estos chavales en esta hora? Matan al niño delante de ella. Ella no pudo hacer nada. Entonces, imagínate ese trauma. Su esposo se mató. Es una historia horrible, horrible, horrible. Recomiendo el libro El dinero de Hitler. ¿Por qué el dinero de Hitler? Porque en Auschwitz había una sección que se llama Canadá. En el Canadá, ¿qué se recogía? Todo el oro, la plata, todo lo que tú llevas en tus abrigos. Habían toneladas de pelo para hacer tantas cosas con el pelo. Había toneladas. O sea, la persona que llegaba le quitaban el cabello. Entonces, un libro que recomiendo también es del autor francés Patrick Modiano. Se llama La trilogía de la ocupación. En este libro se trata de qué pasó con las pertenencias de los judíos en Francia. Obviamente, la Gestapo y la gente en Francia van a sacar judíos, mandan a los judíos para Europa del Este, se toman sus apartamentos, se toman sus bienes, sus propiedades, todo. Entonces, aquí está la forma como la policía y la Gestapo se toman los bienes materiales de los judíos de los franceses y se los llevan para Berlín. Claro, después, cuando llega el Ejército Rojo, todos esos bienes materiales, los cuadros, las pinturas, las joyas, pasan para Moscú, que ahora te hablaré un poquito más, porque Stalin también está metido en este baile, porque pensamos, Holocausto, Auschwitz, Hitler. Recuerda que Stalin y Hitler tuvieron un maridaje desde el 30 y algo, porque ellos tenían ese deseo de repartirse Europa del Este. La Unión Soviética quería parte de Polonia, Hitler también quiere parte de Polonia, ambos detestan a los judíos, ambos detestan a los ucranianos, ambos detestan a los lituanos y hacen su fiesta con más de 14 millones de personas, matan entre los dos, pero eso lo vemos como una historia aparte. Perdóname, Ramsés, que me haya pasado, pero puedo hablarte algo más, sí. No, para nada. Sí, mire que tocó un tema muy importante. Auschwitz no solamente era tortura, exterminio, sino también era un negocio.
mi experiencia, pude ver una habitación inmensa, totalmente llena de cabellos, porque el cabello se vendía, a todos se les sacaba dinero, el oro, todos, las maletas, las pertenencias, era un centro de aprovechamiento increíble. Hasta lo último, la maldad no tenía nombre. Así que vi que usted tocó una frase, ahorita dijo Holocausto, Hitler y Stanley. ¿Qué libros trata de estos tres? Bueno, antes de responder a su pregunta, tengo que mencionar otro libro. Por ejemplo, este libro se llama 1945. Es la historia de dos judíos que son periodistas, uno va buscando a su madre. Te puedes imaginar entre 6 millones de personas que han desaparecido de la faz de la tierra. ¿Cómo que usted va a buscar a su madre? ¿A dónde la va a buscar? ¿A quién le vas a preguntar? Uno de los periodistas encontró lo que buscaba, encontró a su madre. Esta historia de este libro lo recomiendo, se llama 1945, cómo el mundo descubrió el horror. O sea, terminó esto, la noche de la pesadilla, terminó el horror, terminó todo. ¿Qué vino entonces? Vino el insomnio, la gente no podía dormir. Antes de que llegara el Ejército Rojo, habían miles de personas caminando. Estamos hablando de enero. En Europa del Este estamos a 1 grado, a 5 grados, a 10 grados bajo cero. Las personas mal alimentadas, con enfermedades. El ejército alemán comenzó a desmantelar todo y la gente comenzó a caminar por pueblo. En esos lugares murieron miles de personas. Cuando el Ejército Rojo llega el 27 de enero del 45 a Auschwitz, solamente hay 7.000 personas. Los demás, unos váyanse, otros murieron en las carreteras por todos lados. Solamente 7.000 personas, pero ahí encuentran esqueletos andantes. Claro, eso ya vino lo que se llamaría lo que es la publicidad, todas las fotos que nosotros conocemos, y eso produjo esta avalancha de libros. Entonces, este libro lo recomiendo también, que se llama 1945, cómo el mundo descubrió el horror de Auschwitz, porque sales de una pesadilla y viene el insomnio. Ahora, ¿dónde voy a ir? ¿Ahora qué hago? Sí. Otro libro que se hace muy popular y es un clásico. Claro, el Diario de Ana Frank no lo menciono porque esto es un libro ya muy popular, muy conocido. Igual que este libro, El niño de la pijama raya, también habla de esa historia. La historia de los campos de concentración es algo que nosotros lo vemos como películas, etcétera, pero es algo patético, algo, el horror, la muerte en un campo de concentración. También lo recomiendo, El niño de la pijama raya. Creo que hay una película, muy buen libro, lo recomiendo para este periodo. Me preguntabas sobre el Hitler, Stalin, ¿algo más de esto? Holocausto, la relación, los libros. Los libros, muy bien. Por ejemplo, la gente se pregunta, ¿cómo inició esto? ¿En qué mente surgió esto de los barracones, de las cámaras de gas, la persecución, todo? Claro, generalmente marcamos Hitler, que cómo Hitler surge esa idea. Hay un libro que se llama La Primera Guerra y Hitler. Es un libro que trata sobre qué pasó cuando Hitler estuvo en la Primera Guerra Mundial. Cuando él termina de estar en la guerra, que era simplemente un cartero, le decían el cerdo de la retaguardia. ¿Qué hace él? Se queda en Alemania y allí entonces comienza a recibir muchísima influencia del libro. Pero no podemos decir a ciencia cierta, esto determinó esto, porque él trabajó con muchas personas y el Holocausto hay que tener mucho cuidado cómo lo vas a ver. Hay que verlo, todo el genocidio, desde el punto de vista del Estado, el aparato burocrático. Está Himmler, están todos estos ideólogos, pero también están las víctimas, pero también de las víctimas están los vecinos, los hombres corrientes. Entonces, esta trilogía en los libros hay que saberla manejar. Uno de los autores que es una autoridad de este periodo es el judío francés Saul Franklander. Este es uno de los maestros y uno de los escritores más
equilibrado, porque generalmente caemos en los extremos. Vemos el holocausto como lo ve Daniel Jonas Olhagen de este libro que se llama Los verdugos voluntarios de Hitler. Cómo los alemanes corriente apoyaron esto, cómo el batallón 101 apoyó, cómo la gente apoyaba denunciar a los vecinos, cómo la gente apoyaba a la Gestapo, o sea, como una forma, diríamos, hipnotizado. Entonces, pero Daniel sostiene su tesis de que la gente estaba consciente de lo que estaba haciendo. Entonces, ese es por un lado. Vemos que la estructura del Estado, por ejemplo, tú ves este libro que también se llama HHHH, que me fascina el título. Esta es la historia de, lo que quiere decir en alemán es, el cerebro de Himmler se llama Heydrich. Heydrich era un cerebro. Aquí narran cómo esto muere él en Praga. Pero todos ellos, igual que Adolf Eichmann, dicen, yo no hice nada, soy inocente, recibí una orden. El Estado me dijo que hiciera esto. El Estado me ordenó que tenía que tener los trenes preparados para Polonia. Tenían que ser puntuales los trenes. Yo soy un ser burocrático estatal, soy una figura del Estado. Yo no soy culpable. Entonces, ¿quién es el culpable? Una vez más, Daniel dice, todos son culpables porque todo el mundo voluntariamente sabe lo que estaba haciendo y hubo momentos en que usted pudo decir no. Por ejemplo, hay historias de otros autores donde se le preguntó, ustedes jóvenes tienen que fusilar a estos judíos que están aquí. Si alguien no desea fusilar, dígame porque lo enviaré a otro destacamento o a otras funciones. Y varios jóvenes alemanes dijeron, no voy a disparar, y no les pasó absolutamente nada. Hay documentos escritos en archivos de que hay jóvenes que dijeron, no voy a matar, pero esa historia no se cuenta. Entonces, no sé si te respondo, pero al final sí te aclara algo más sobre la relación de Stalin con Hitler en este periodo. Bueno, si tienes pregunta o algún comentario. No, ya respondió bueno. todas. Sí, bueno. Bueno, mire, lo último es que a veces vemos solamente este trinomio, Hitler, Holocausto, Auschwitz. Hay mucho más, hay lo que se llama la tierra de sangre. La tierra de sangre es Europa del Este, como murieron mínimo 14 millones de personas, del 33 al 45, está involucrado Stalin, por ejemplo, con 7 millones de personas, acabó a polacos, acabó con judíos, hizo una masacre Stalin, inclusive Stalin ya en la década del 40 y del 50 hizo purgas, eliminando a los médicos judíos, toda una historia. Entonces, esta historia hay que verla de mucho más atrás, los pogrom, todos estos grupos que persiguen a los judíos, es una historia muy larga, pero entonces podemos sacar varias lecciones de Auschwitz. Uno, mucho cuidado con los símbolos, mucho cuidado con las ideologías, mucho cuidado con no protestar, mucho cuidado con guardar silencio y mucho cuidado con decir no, obedezco órdenes y obedezco a mis autoridades. Cuidado con eso, es la lección que puedo sacar de este evento de conmemoración del Holocausto, sobre todo de Auschwitz, que nunca más debemos recordar estos días, esta situación de Auschwitz. Gracias, Francés, gracias, profesor, por invitarme. Fuerte abrazo a los sobrevivientes, a los descendientes de esta víctima, a todos los pueblos que fueron involucrados en este régimen de terror y, como usted dijo, nunca más, profesor. Agradecido por su visita y que pase un feliz día.